Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 22 y habíamos quedado pues en el verso número 3, pero hoy vamos a comenzar desde el verso número 4, donde vamos a ver la defensa del apóstol Pablo, donde hemos seguido diciendo que Pablo, el perseguidor que se convierte en el testigo de Jesucristo, de perseguidor a perseguido. La voz que hiere y la gracia que envía. No olvidemos que el apóstol Pablo escucha la voz de Cristo, pero es una voz poderosa, luminosa, que hasta le quita la vista a la luz. Pero luego recibe la gracia salvadora, la gracia restauradora, para que de perseguidor se convierta en un testigo de Jesucristo. El testimonio del apóstol Pablo ante su propio pueblo alcanza aquí unos momentos más profundos y reveladores que vamos a ver en este capítulo. Es donde el apóstol Pablo va a cumplir ahora a toda cabalidad esa palabra que le dijo nuestro Señor Jesucristo de que Él sería testigo a su pueblo. Las señales que nosotros vimos en el devocional pasado, donde todo el pueblo se agolpa, la mayoría, en esa ciudad para oír el testimonio del apóstol Pablo. Pero no debemos de ver nada más que a Pablo. Es Cristo quien le va a hablar a su propio pueblo. Cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios, le dice, Él nos anunció, vino y nos anunció a nosotros y luego a ustedes el evangelio. No se trata de un discurso apologético frío, ni una narrativa histórica desesperada, sino la exposición viva del poder de la gracia que interrumpe en la vida del hombre que ahora está formado en ese carácter, pero en el carácter de Cristo. Formado en el riguroso celo de la ley, pero ahora transformado al heraldo de Cristo. Un celo, pero un celo por Cristo. Ya no un celo por las tradiciones de sus padres, ni la tradición de su pueblo de los ancianos. Ahora, ante una multitud que acecha con expectativa de sospecha para matarlo, Pablo no oculta su pasado, sino que lo presenta como una evidencia del que obra soberanamente, que es Dios. El perseguidor reconoce su culpa. El violento confiesa su ceguera y el orgulloso fariseo proclama que todo cuanto ahora es que él está viviendo en su vida proviene de Dios y que todo está en la intervención divina. No es algo que él buscó o solicitó o se preparó, pero que ahora Él lo vino a alcanzar es por medio de Jesucristo. Aquí se despliega una teología del llamamiento que no es fundado por méritos propios, sino por la elección misericordiosa del Dios vivo y verdadero, que es el que está rigiendo la nación de sus padres. Ahora, ¿quién es que lo escoge? Cristo es el quien lo escoge, y entonces se le dice para que veas al justo y oiga su voz y sea testigo de lo que has visto. Entonces este pasaje establece un puente entre la fidelidad del Dios de Israel y la apertura del evangelio hacia las naciones también. El mismo que llamó a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, ahora envía a Pablo lejos a los gentiles, mostrando que la gracia no anula la historia de Israel, sino que la lleva al cumplimiento de la redención de Cristo hacia todas las naciones. O sea, se está cumpliendo el propósito por el cual el Señor escogió al pueblo de Israel. Así que vamos a ver estos puntos muy importantes y vamos a leer la palabra del Señor, palabra de vida, palabra de fe y palabra de esperanza. Y habíamos dicho también por acá
que el libro de los Hechos sienta las bases de la iglesia y da el propósito verdadero por la cual Dios llama a estos hombres para que hagan su voluntad y se cumpla la palabra, como dijo el apóstol Pablo, de nuestros padres, las promesas dadas a vuestros padres, pero que ahora también se está cumpliendo a todos aquellos que son llamados, tanto gentiles como judíos como gentiles. Y es lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, lo habíamos leído en el capítulo número 15, que se está cumpliendo la promesa dada a los padres, pero que se está cumpliendo en los que son llamados. Así que el apóstol Pablo va a decir en el poderoso nombre de Jesús en Hechos capítulo número 22, verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteciendo que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, fíjese que aquí el apóstol Pablo entonces empieza a describir lo que él está viviendo, lo que él está viviendo en ese momento de su conversión, lo que él vive, lo que él está expresando es lo que el Señor Jesucristo le hizo pasar en su vida. Él escuchó la voz de Jesús. Vemos como el verso 9 luego dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a orar, vamos a dar las gracias a Dios por esta palabra y después seguiremos en el desarrollo de este devocional leyendo las escrituras que nos dan a nosotros la veracidad de la verdad, porque este es el camino de la verdad, el camino de Jesucristo, donde nosotros verdaderamente vemos el testimonio que transforma los corazones, que transforma los hombres, como está escrito aquí, para que seas y des testimonio a todos los hombres. ¿Cuántos hombres no han escuchado el testimonio del apóstol Pablo? Quien lee la escritura, el Nuevo Testamento, se da de cuenta que es un antes y un después del llamado del apóstol Pablo hacia la humanidad. Porque Pablo es el instrumento al cual Dios va a escoger para que los hombres sean cambiados y transformados. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra que hemos leído, Señor. Señor, gracias porque tú le diste una palabra también a tu siervo David, donde tú dijiste que todos aquellos que llegarían a los pies de Cristo, a los pies del escogido, a los pies de aquel que saldría de los lomos de David, Señor, tu misericordia no se apartaría de ello, Padre amado. Por eso te damos las gracias, Señor. Pero que también serían un pueblo, Padre amado, que estarían iluminados, que reconocerían su condición, que reconocerían, Señor mío amado, su falta, Señor mío amado, y el hambre y la sed de espíritu, Padre amado, su falta, Señor mío amado. Si reconocerían, Señor, también sus pecados, sus maldades,
Señor, y llegarían a tus pies arrepentidos, Señor mío amado, dándote las gracias por el llamado que tú nos has hecho y por la luz, Señor mío amado, que tú nos has dado para que nosotros te podamos ver. Gracias, Señor, porque hay instrumentos acá en tu palabra, pero también, Señor, hay instrumentos hoy día que tú usas, Señor mío amado, también para llamar a otro. Y es tu Espíritu Santo quien sigue obrando en la mente y en los corazones, como también obró en la mente y en el corazón de todos estos hombres y mujeres que nosotros encontramos hoy, Señor, que dan testimonio de ti a través de tu palabra, Padre. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría y nos des entendimiento, pero que también nos alimente con tu palabra, Señor, para andar conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces, lo que el apóstol Pablo está narrando no menciona, como muchas personas mencionan, que el apóstol Pablo cayó a tierra y que podría haber venido en un caballo. Yo siempre, desde que me convertí al Señor, muchas personas que predican el evangelio y leen estos capítulos, dice que cayó del caballo a tierra, pero en la narrativa del apóstol Pablo no se encuentra que él se desprende de ningún vehículo o de ningún caballo. Así que ni en Hechos 9, ni en Hechos 22, ni en Hechos 26 se menciona una caída precipitosa, sino que él dice que cayó a tierra. Ahora, el texto indica con claridad que él iba y cayó al suelo, lo que disipa alguna tradición que no es sustentada por la Escritura. Ahora, la conversión de Pablo no es un accidente, sino una interrupción soberana de Cristo, el Cristo glorificado, que se identifica con su iglesia. Fíjese que el Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Salmo 97, verso 11 dice así: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Pero también Juan capítulo número 1, verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el antiguo pacto también habíamos leído algunas palabras que el Señor le había dado al pueblo de Israel, bien claro, en el capítulo número 42, verso 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjese que esto lo dice el Señor al Señor Jesucristo, a su Hijo. Y te pondré por pacto al pueblo, o sea, no es el pueblo el que va a hacer el pacto, es Jesucristo. Por eso habíamos leído Gálatas capítulo número 3, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y te pondré por pacto al pueblo. No es el apóstol Pablo quien hace el pacto o es el hombre del pacto, como hay personas también que quieren hacer pacto con Dios. No, Dios es un único pacto, el nuevo pacto, pero lo hace con Jesucristo. Es por eso que en Mateo 26, el Señor Jesucristo, cuando toma el pan y la copa, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Esto lo hago yo y luego ustedes lo van a hacer en memoria de mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también señalamos el pacto que Dios hizo con los hombres de salvación en Cristo Jesús. Así que los salmos tampoco meramente lo vamos a ver como escrituras de reflexión o solamente para cantar y alabar a Dios. Los salmos tienen escrituras profundas, mesiánicas, donde siempre el escritor dice: y para siempre será tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Eso es apuntando al segundo libro de Samuel, el capítulo número 7, el pacto davídico, porque mi misericordia no se apartará de él, ni de los que a él le van a servir, a nuestro Señor Jesucristo, el descendiente de David, el Cristo de la gloria. La luz estaba sembrada para el justo.
y la alegría para los rectos de corazón. Fíjese que el único justo es Cristo. Cristo es el único que imparte justicia a aquellos que le siguen. Así que, viendo pues el apóstol Pablo aquella luz, es la luz misma que habla Juan en el capítulo número 1, verso 9. Aquella luz verdadera, la luz de la verdad, la luz de Cristo. Así que la palabra de Dios es la única que alumbra el corazón del hombre. Le hace ver y entender su maldad y su pecado por medio del Espíritu Santo. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La luz que concede vida y sabiduría, pero la voz que concede vista y restablece un testimonio irrevocable. Así que entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice el apóstol Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Fíjese que le llama hermano. Le llama hermano. Es una expresión que empieza a salir de la boca de aquellos que están dentro del pueblo judío de una manera de corazón, porque se ven ahora un solo pueblo en Cristo, ya no por tribu, ya no por nacionalidad, sino por una hermandad. Y es lo que dice el libro de Hebreo: Cristo es nuestro hermano mayor. Ya, fíjese, que ya este vínculo en el Nuevo Testamento, cuando usted lo lee, hace una reflexión profunda, que el vínculo de lo que ellos ahora hablan, el vínculo no viene ahora por la nación, sino viene por Cristo, quien es el verdadero. Él dice: yo soy la vid verdadera. La vid representa a la nación de Israel, y Cristo entonces se representa como la verdadera vid, o sea, la verdadera nación, la tierra prometida, el Cristo. Es por eso que lo leímos también en el capítulo número 4 de Hebreo. Entonces dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Fíjese, la voz de su boca, y veas al justo. Así que Jesucristo se le muestra al apóstol Pablo, y él lo va a decir en 1 Corintios capítulo número 15, que a él se le presentó el Cristo resucitado como un abortivo, se veía él. Dice: para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En el nombre de Jesús, nosotros somos perdonados, lavados, restaurados, reconciliados y glorificados en Cristo. El apóstol Pablo se lo dice a los romanos: a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también glorificó. Entonces, Ananías, descrito como piadoso y como buen testimonio entre los judíos, reconoce entonces a Saulo como un hermano, una señal inequívoca de la gracia que había operado en él, en su corazón, porque sabía que el Cristo ya lo había tocado, lo había transformado. La misión que recibe es triple: conocer la voluntad de Dios, ver al justo y oír la voz de su boca. Ahora, en Juan capítulo número 5 verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, los que la oyeren, vivirán. Este es el apóstol Pablo, a quien esta palabra se le está cumpliendo de una manera poderosa y maravillosa. De repente viene la voz y le dice: Saulo, Saulo, y fue esa voz quien le dio vida. Ya no es una voz nada más que entra por el oído humano, como aquel Jesús que caminaba, y muchos de los que andaban con él no entendían, hasta que él mismo le dijo: cuando venga el Espíritu Santo, aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Luego, después de la cruz del Calvario, se derrama el Espíritu Santo, y es que la voz de Jesús es lo que él dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os hará saber. No entendían, no comprendían. Y es el mismo apóstol Pablo quien le dice a los Corintios en el capítulo número 2, verso 14, que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu
espíritu, porque son espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, lo que entraba por los oídos como una voz natural, en el Pentecostés, el Espíritu Santo, el cual profetiza nuestro amado hermano y profeta Ezequiel en el capítulo número 36, toma esa voz, Jesucristo le da la orden al Espíritu y el Espíritu entonces le da vida a los muertos que escuchan la voz de Jesús y salen de los huesos secos, muertos en delitos y pecados, a hombres recubiertos con hueso, con carne, dando a entender una nueva resurrección espiritual. Pero también el apóstol Pablo dice en ese mismo capítulo, en 1 Corintios 15, que esperamos una resurrección física material igualita a la de Jesucristo. Pero ahora es ofrecida la resurrección espiritual. Aquellos que están muertos en delitos y pecados y escuchan la voz del Maestro tienen vida. Salmo 40, verso 2 y verso 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está viviendo. Y luego dice Isaías capítulo número 43 verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, fíjese, mi siervo, no mis siervos. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 3 es un capítulo muy importante para entender la maravillosa obra que Dios hace a través del Mesías de Jesucristo, su pacto, su llamado. Va a impactar a cada uno de aquellos que también van a escuchar su voz. Mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Fíjese, para que me conozcáis y creáis. Esta expresión siempre Jesucristo la decía, para que creáis que yo soy. Dice, y entendáis que yo mismo soy. Ahí está. Es por eso que hemos dicho que las escrituras, los salmos, los que nosotros leemos, muchas veces cantamos, no es meramente cánticos nada más para armonizar a los oídos. Son palabras que van directamente al corazón, que nos llenan de fe y que nos hacen resonar como una campana en nuestra mente y en nuestro corazón la verdad. La verdad, que retumba la verdad en los ojos y en los oídos de aquellos que vieron a Cristo y ahora que somos bienaventurados, los que no le hemos visto, pero que le hemos creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Ahora fíjese lo que dice nuestro Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. ¿Cómo vamos a conocer al Padre? ¿De qué manera? Por medio de mi siervo. Dice, para que me conozcáis. Dice, y entendáis que yo mismo soy. Es por eso que Jesucristo lo dijo. Y el Padre hablaba por su boca. Y decía, yo mismo soy. Yo soy el que soy. Para que creáis que yo soy. Y él le dijo a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquella noche, cuando Judas lo entregó, se lo dijo a los principales sacerdotes. Y dice la escritura en el capítulo que Juan escribe, y cayeron a tierra. Porque le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, un envío soberano y la resistencia del celo nacional. Habíamos dicho que la palabra celo es muy importante porque es lo que va a definir ese poderoso acto de nuestro Señor de transformar ese cero en salvación. Porque muchas personas pues malinterpretan muchas veces pues lo que hacían los judíos, porque ellos tenían un celo y era verdad, ellos tenían que proteger lo que ellos creían desde niños, porque no entendían, no comprendían, y el apóstol Pablo dice que lo hacía por ignorancia. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces aquí se revela el doloroso giro del plan divino. El testimonio será rechazado por aquellos que más cerca estaban en la historia y en la promesa. Así que es lo que va a decir nuestro amado apóstol Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que la potestad de ser hechos hijos de Dios es por medio de Jesucristo. Es por eso que él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque él es quien da los verdaderos frutos. Todos estaban en el seno de Abraham antes de venir Cristo. Aunque eran creyentes, aunque eran hombres piadosos, ahí estaban todos. Es lo que dice Hebreos capítulo número 11. Cuando nosotros leemos un capítulo que es conocido como los héroes de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjense que ellos alcanzaron buen testimonio, pero no alcanzaron la vida eterna. Es por eso que el verso 40 y 39 siempre lo leemos por acá, porque es muy importante. Después que usted lee todo ese capítulo, dice el verso 39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Nunca entraron al cielo, nunca llegaron a la presencia del Señor de la manera en que Cristo trasladó y hizo el éxodo espiritual. Eso también lo explicamos. Cristo es el verdadero Moisés. Ya no es una figura, es el real Moisés. ¿Por qué? Porque es el que saca las almas del cautiverio espiritual, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, que nosotros estábamos cautivos, presos por la ley, hasta que se manifestase la simiente, la promesa a quien Dios había llamado. Y habiéndose cumplido, dice Gálatas, el tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado para condenar al pecado en la carne, de modo que nosotros recibiésemos la salvación. Así que el Salmo dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Fíjense que 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya la redención para las naciones estaba dada. Por eso que habíamos leído el capítulo número 19, capítulo número 17, capítulo número 18 de Isaías, donde hay un juicio a las naciones, pero también hay redención a las naciones por medio del pueblo de Israel. Lo que dice el cántico de Deuteronomio 32, el verso número 8. Que las naciones heredarán por medio de las tribus de Israel. Es lo que dice el libro de Apocalipsis, donde se ve la plenitud de todos los escogidos. Un libro que da la plenitud de todas las cosas. Dice también Juan capítulo número 10 verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo número 34, que aquellos pastores que se le dio la oportunidad se adueñaron después de la viña y no daban fruto, pero vino el pastor, quien buscó a la perniquebrada, quien buscó a la maltratada, quien buscó a la que estaba flaca y destruyó a las engordadas, a las que se engordaban y se apacentaban a sí mismas, pues eran ovejas, pero se creyeron dueños del rebaño. Es por eso que es importante saber y entender las escrituras. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, no es simplemente una palabra para verla como un pastor que nos va a dar nada más que amor y misericordia. Sí, nos ama, pero es una profecía que se cumplió, porque ese pastor estaba en las escrituras. Ezequiel 34, el Salmo. Yo soy el buen pastor. Se está cumpliendo la escritura. Es lo que Cristo le está diciendo y ahora el apóstol Pablo se lo está pregonando en los oídos de aquellos que estaban allí cerca. Dice,
Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así que esto es un punto importante, una paradoja. La gracia, el perseguidor es también ahora escuchado por los que también eran perseguidores, para que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Nos acordamos cuando el apóstol Pablo era un perseguidor y Felipe tuvo que salir de aquella región. Y fíjense, cuando el apóstol Pablo venía en el viaje a Jerusalén, donde ahora está preso, es lo que estamos viendo acá en Hechos 22, que él va a ir preso, va a caer preso por causa del evangelio. Allí ya él está dando su defensa porque ya el tribuno ya lo tiene ahí ya en cautiverio. Ya le van a poner las cadenas, todo eso. Pero nosotros vemos como el que él perseguía lo hospedó Felipe. Así que él también dice que consentía en la muerte de Esteban. Es por eso que me vino a la mente este detalle muy importante. Cómo después Felipe lo perdona y lo ve como un hermano, aún sabiendo Felipe que él había matado a uno de los 7 diáconos. Mire cómo ahora el perdón se viene a cumplir de una manera poderosa y maravillosa. Antes eso no era así. Quien mataba a una persona y que no era provisto de un juicio por medio de la ley, que se diera absuelto, también era reo de muerte y era desechado por el pueblo. Eso es lo que la lepra en el pueblo de Israel testificaba, que el que estaba inmundo por el pecado era desechado del pueblo. Ahora Felipe y sus hijas lo acogen, lo ayudan y le dan el respaldo. Se ve la providencia del Señor. Pablo, el convertido, muestra que el evangelio reconcilia y no brota la envidia, sino que Felipe lo ayuda y también le dan unas profecías. Es poderoso y maravilloso cómo Dios transforma la mente y los corazones de los que Él llama. Así que el testimonio de Pablo no es un simple relato autobiográfico, sino una proclamación del Dios vivo que transforma la violencia en testimonio. El violento ahora es transformado, la ceguera en visión, el celo mortal en pasión de redención. Ya no es el Pablo que quiere matar a la gente, es el Pablo que quiere ver la gente convertida, es el Pablo que quiere que la gente también escuche la voz que él escuchó y lo humilló, pero lo restituyó. Ahora quiere que las personas también tengan vida y también se integren a esta misión. Hermanos, le dice Pablo, ustedes son el pueblo escogido, el pueblo llamado a ser luz. Así que él se manifiesta con poder y manifiesta la fidelidad de Dios, la fidelidad que Dios manifiesta porque es una palabra dada a los padres que se está cumpliendo. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac está cumpliendo su palabra, está cumpliendo su promesa. No ha abandonado su pacto ni ha abandonado su pueblo. Es el pueblo el que no entiende, es el pueblo el que no se quiere rendir, pero Él está expandiendo la gracia también a las naciones conforme a sus promesas antiguas. Hemos leído los salmos 1000 años antes de venir Cristo. El rechazo de Jerusalén no frustra el plan divino. Así que el plan divino se lleva a cabo. No hay un plan B, no hay un segundo plan, no hay otra oportunidad. Los que se murieron perdieron la oportunidad. No había otro plan B, no había otro chance. Antes bien, ahora Dios lo impulsa a otros horizontes más amplios. El apóstol Pablo es enviado lejos, pero no apartado del propósito eterno. Ser un instrumento de reconciliación, no solamente a su nación, sino a todas las naciones. Así la iglesia reconoce en este pasaje que la vocación cristiana nace, es de la gracia que irrumpe con poder
y con autoridad en el corazón de aquellos que son llamados. Los afirma en una verdad que es revelada y se proyecta hacia una misión que trasciende fronteras étnicas, culturales y religiosas. No se queda nada más en la casa o en la nación, se expande a todas las naciones. Es una figura, el apóstol Pablo, que se contempla en el Evangelio, un Cristo en acción, un Cristo que llama, un Cristo que sana, un Cristo que envía a aquellos que oyen su voz y que están vivos. Así que, amado hermano, si tú has sido llamado, has sido sanado, eres enviado. No esperes que otro te envíe. Ya Cristo te llamó. Así que háblale a lo que tú tienes a tu alrededor. Y si tú estás en una congregación, entonces también espera que los que están liderando también te integren a un ministerio donde tú también puedas también servirle dentro de la congregación, pero también afuera de la congregación. Hay muchas personas esperando que tú le des testimonio de que Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Cristo es el que llama. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por el llamado que tú nos has hecho, por la sanidad que tú nos has dado, pero también reconociendo la responsabilidad de nuestro llamado, porque somos enviados a ser luz, Padre amado. Ayúdanos, porque hemos escuchado tu voz y ahora estamos vivos para hablar a los muertos, Señor. Gracias, porque tú nos has dado vida. Tu misericordia no se ha apartado de nosotros, Padre amado. Tú nos has perdonado nuestros pecados, nuestras maldades. Por eso también llamamos al arrepentimiento a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, Padre. Señor, ten misericordia. Tu palabra no cambia. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre amado. Señor, gracias porque lo dice tu palabra. Creerán que yo soy. Hemos creído que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y que esas promesas dadas a los padres eran las promesas dadas a nosotros también, Señor, que no pertenecíamos a la nación de Israel, pero que fuimos injertados por tu gracia, por tu misericordia, y ahora esas promesas vienen a ser parte de nuestras vidas, Padre amado. Esperando la resurrección, que es el acto más importante y poderoso, donde nuestro cuerpo será glorificado, Padre amado. Y entonces todo te alabaremos eternamente y para siempre, pero glorificado, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, Padre. Ten compasión de aquellos también, Señor, mi Dios amado, que han sido llamados, pero están en desobediencia, Padre. Abre sus ojos, sus mentes, sus corazones para que hagan tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le invitamos a que usted visite nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Oasis de Bendición en el canal de YouTube, Oasis de Bendición en el canal de TikTok y Wilmer Rodríguez en nuestro Facebook, para que las ricas y poderosas bendiciones usted también las pueda compartir y seguir creciendo en el conocimiento de la verdad.